Bienvenido, estimable variedólogo del canal de variedad, entretenimiento y más. Hoy con análisis de Neoapocalipsis, análisis teológico y escatológico, parte 17, página 17. Y vamos a continuar donde nos quedamos. Vamos a ir con el repaso y luego con la página siguiente. Hoy no siento que sea mucho o muy largo que ver como siempre su presentador anónimo y ignoto desconocido, y les recordamos suscribirse, compartir, comentar, dar me gusta. Lo contrario, hacemos un pequeño paréntesis para darle gracias por el apoyo que le han estado dando tremendo a la lectura del libro El Diario del Chavo del 8. Ese también lo vamos a seguir haciendo, ya que les ha gustado tanto. Vamos a ver cómo los reestructuramos un poco más con un poco más de imaginación para hacerlo más divertido y más parecido al Chavo. Así que poco a poco vamos a ver qué tal nos va y qué pasa. Así que vamos con el repaso. Vamos a entrar, estábamos hablando, dice, ninguna contesta, el apocalipsis escrito del cristianismo primitivo, tiempos sean perseguidos por los romanos, el número 666 o 616, no tiene relación con el anticristo, más bien de Nerón, emperador romano, de quien hablan. Este es el repaso. Y un bloqueo comercial que se le hizo a los cristianos de aquel tiempo, tiene que ver con el fin del mundo. Era el inicio de la era cristiana, donde los romanos se convirtieron al cristianismo. Son códigos simples como Babilonia, en Apocalipsis se refieren a Roma, como los cristianos eran tratados en la antigüedad, en confusión respecto al último libro de la Biblia. Sí, claro, hay mucha confusión por falta de conocimientos teológicos en la educación de los sujetos. Él de ahí te decía que era Nerón, y a la vez que Nerón era el anticristo porque se oponía a Cristo. Estaba oyendo una de estas charlas de lo del padre Fortea, que estaba diciendo que cuando Pablo escribe en la carta de que el catejón que retiene el anticristo, que la explicación más lógica en el texto histórico de los acontecimientos era que estaba hablando del emperador Claudio, que cuando este se fuera iba a venir un emperador peor, un emperador de verdad así malvado, cruel, que este Claudio no era tan malo después de todo, que los perseguía, pero que digamos que ahí se la jugaba, y era de Nerón. Entonces cuando el catejón se quita, sigue el otro, y ese era el que lo retenía, lo impedía. Y cuando así como otras personas en distintos momentos de la historia pueden haber aplicado como catejones, por ejemplo, podríamos hacer la teoría o la hipótesis. Yo no sé qué tanto la avalaría a alguien, porque esto es una teoría de hipótesis. Habría que esperar a que pase algo para ver si lo demuestra o se demuestra como cierto o no. Estaba pensando que si este Papa Francisco, con todo y lo impopular que es para muchos de nosotros, del sector católico más ortodoxo y más duro, más tradicional, será el catejón del pues, que retiene a la venida del posible antipapa, si es que es el que sigue, y lo está reteniendo y está impidiendo que todavía la iglesia todavía se vaya más al garete y haya la división, y lo de los dos papas, que creo que ya sí hablamos en el video, perfectamente recuerdo que hablamos en el video pasado. Así que es una interesante reflexión. Ajá. A ver, ¿qué más hay por aquí? Desde que el anticristo, bueno, no va a negar su naturaleza entre el anticristo y y a ver, ¿qué dice? Estrellas en el cielo, eso, la mayoría data desde los inicios o poco antes de la era cristiana. De hecho, sí hay apocalipsis en el Antiguo Testamento, desde Daniel y por ahí, y se cumple entre el siglo XX y siglo XXI. Y habla también, bueno, de los apocalipsis, los apócrifos, apocalipsis de Nog y eso, pero el texto más apocalíptico revelador que hace un similar entre la venida de Cristo en esa época antigua y la venida de Cristo, la segunda venida, es como el de Daniel, el que más se equipara. Entonces dice, bueno, profecías relacionan la venida del anticristo,
fin del mundo, destrucción de la iglesia romana o similares. Y a ver, tiempos remotos, no todas las profecías son así de pesimistas. Anuncia el fin del mundo y el día del juicio, pero esto, el apocalipsis no es exactamente que sea pesimista. Podríamos calificarlo de algo dramático o casi subversivo, pero si llegas al final del apocalipsis, termina con los buenos ganando, como toda buena película, como tiene que ser las verdaderas películas, no como las de ahora que uno no sabe, no hay ni buenos ni malos y al final no se sabe ni quién ganó ni quién perdió, parece que empataron. Es como un juego, ir a ver un juego que fue carente de emociones y que tras de todo no hubo goles, terminó empatado. Pero el apocalipsis sí dice un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva iglesia y el triunfo de Cristo y todos los que se salvaron para la eternidad y que ganaron y que gozarán de la gloria. Aquí tenemos un video sobre lo del cielo y aquí reflexionamos un poco de lo que se podría y no podría hacer en el cielo. Pueden buscarlo ahí, no tal vez se lo dejamos en la descripción o lo pueden buscar aquí mismo en el canal, para ahí les debe aparecer en los análisis de Funipasta, los legítimos, por esto de análisis teológico y escatológico. A ver, ajá, nos habíamos quedado así y que nos pronostican tiempos mejores, escoger de acuerdo a sus opiniones y creencias, para citar algunas profecías de las que he leído más famosas. Es lo malo, es que la gente se va por lo que es muy fatalista o por aquí no pasa nada. Y para no pensar no escudriñan, no investigan qué profecía es. Las profecías que son de verdad son las profecías que son ignoradas, a las que nadie les da importancia, nadie les da bola, por así decirlo. Y el que es el fatalista, el que exagerado, el que anda perdido, el falso profeta, el que tiene otros intereses también, a ese sí le van a dar un montón de atención y eso, pero se dice que es el mal el que está detrás de todo esto, porque quiere distraernos con lo falso, eso, para que cuando veamos algo verdadero no creamos tan fácilmente y nos engañamos y así todo el mundo sigue enfiestado. A ver, hablamos del arzobispo Malaquías del siglo XII, la lista de 112 papas, visión de experiencias místicas del Pedro Romano, el anticristo, el antipapa, destrucción de Roma, el día del juicio, un personaje ambiguo. Ya hemos hablado de esto, que si era un papa y el 112 y hay otro papa más cuando dice que Pedro el Romano y que la destrucción de Roma. Y dice que hay gente que dice que son dos papas y otra gente que dice uno. Ya eso lo habíamos analizado más a fondo en el video anterior. Es un personaje ambiguo. Si no es Francisco, debe ser el otro. Y otros dicen que no crean en esta profecía, que es una tontería, que estaba loco, que él no era una persona seria y que no sé qué, y murió en los brazos de un gran santo, ya no me acuerdo ahorita cómo se llama, San Claraval o algo así, no sé. Bueno, entonces, pero hay cosas que antes tergiversaban mucho esta profecía y la gente creía y le tenía mucho miedo. Y ahora que todo esto se ha acercado y está más cerca, pues la gente está diciendo que no crean, no crean y ya no le dan la importancia o el temor que tenía. Pero aquí hay algo que sí me hace inclinarme a que podría ser que tenga razón, porque hay mucha cosa en detrimento de la iglesia que ha estado pasando últimamente, y más con este papa. Imagínense si todavía falta otro para que se dé la caída de Roma, la legítima. Pero por eso quiere decir que Roma no va a seguir existiendo hasta el final, cuando ya podría en el juicio de las naciones ser destruida y castigada, y una iglesia que se va a ir partiendo y va a venir otro papa, o se va alguien, gente buena se va a alejar hasta que van a elegir otro papa. Aun cuando hay también la teoría de que en ese día del cónclave, que es la que menos yo creo, pero por aquí hay un señor muy reconocido a nivel de YouTube y de la religión católica y de sus 33 libros marianos, que él dice que se van a agarrar del pescuezo el día del cónclave y van a tirar y se va a romper la cuerda, entonces van a ir con un papa elegido y otro papa elegido se va a quedar ahí
pero no siento que vaya a ser así. Bueno, después, porque yo lo había leído en el libro de Zavala, uno de esos profetas o doctores de la iglesia, ya no lo recuerdo cuál, y porque por ahí más adelante vamos a tocar el tema como parte del desarrollo de esta historia, de por qué no estoy tan seguro que pudiera ser así, que es una de las posibilidades, la es, pero no es de mis favoritas. Bueno, entonces lo fue un personaje ambiguo, ya terminamos. Entonces continuamos ahora sí con la página del día de hoy, la 17. Entonces, encontré muchas otras profecías que anuncian la llegada del anticristo, relacionadas con periodos de la humanidad entre las cuales podemos citar la Edad Media, el Renacimiento, la Revolución Francesa. ¿Qué, qué mejor época para sembrar la semilla del anticristo? El nacimiento de la época moderna y los siglos XIX, XX, XXI, el siglo de las luces, el siglo que vivimos de la decadencia humana, el siglo de la tecnología, el siglo XXI, de que todo se pierde, todo se cambia muy rápido. Entonces, imagínense, toda esa época es como lo que decía, y lo más adelantito lo vamos a profundizar más, Jung, que era una era del anticristo. Se habla de lo del hombre, de lo que decía Pablo, el Anomus, el hombre de inequidad, ese es uno, pero la era del anticristo llega un momento en que empezaba, que eso era lo que le decía Jung, que llegó un momento en que el cristianismo, la iglesia católica tocó techo y se empezó a fragmentar y a fragmentar. Vimos el sigma de la ortodoxa, el sigma de los luteranos, iglesia anglicana, y después todas las sectas menores donde están los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, y en fin, y todo lo que ha ido apareciendo para bien y para mal. Y no olvidar las profecías de Parravicini, que él se hablaba de que la iglesia se iba a volver católica, se iba a volver protestante, y que los protestantes que quedaban se iban a parecer más a los católicos. Entonces era como un intercambio de roles. Eso lo era muy interesante. Esa profecía yo no la conocía hasta no hace mucho, después de los 2010, 2011, 2012. Sí, es menos de 10 años de conocer lo que hablaba Parravicini. Bueno, continuemos. Otros dan años como 1980, 2000, incluso llegan hasta el 2076 por ahí. Eso es porque de Isaac Newton, ¿te recuerdan cuando estuvo de moda lo que había el código de la Biblia en la Torá, que la leían en hebreo y que era como un juego de sopa de letras y que encontraban palabras? Isaac Newton, sin usar compu ni nada, pura cálculo matemático y místico, me imagino. Pero Isaac Newton sí tenía su parte ahí como mística, herética, etcétera, porque acuérdense que estaban en la época de la iglesia anglicana y la separación. Entonces más de uno se volvió disidente, protestante y pagano. Entonces Isaac Newton no andaba tan largo de eso. Él vio fin del mundo en el año 2076 buscando eso, solo que parecer nadie más lo encontró. Pero después llegó el señor ese que lo hizo con compu y con los ordenadores modernos de esa época, y nunca ha dicho que haya encontrado eso que vio Isaac Newton, o Isaac Newton lo habrá visto solo por él mismo. Bueno, también puedo también puedo mencionar al médico y renombrado profeta del siglo XVI, Nostradamus, que nos habla de 3 anticristos en distintos pasajes de la historia. Al realizar la lectura de Nostradamus fui a hablar con uno de los parapsicólogos del Intercosmos, para ver si podía interpretar para mí a Nostradamus, y me dio el siguiente análisis. Yo recuerdo a un señor francés que hasta se vestía era como francés, casi estoy seguro, como Nostradamus, y se parecía más como a Rasputín, el monje ruso loco, y maligno y todo eso. Bueno, y este señor es como de los que hacen una cálculo sobre Nostradamus, pero él nunca reconoce que él se equivocó y dice no, es que es otra cosa, y lo va actualizando ahí como los tiempos, y sigue actualizando, y ya no termina, y escribe libros, y seguirá vendiendo o no seguirá vendiendo, seguirá vivo o no seguirá vivo.
Yo me acuerdo de él en esa época de los noventas y todavía por ahí del año 2000 salía mucho hablando Nostradamus. Lo pueden ver en documentales de esos de History y esos canales. Ahí sale él y salía igual. En YouTube están para que los busquen si gustan. Bueno, y me dio el siguiente análisis, sigamos leyendo. Nostradamus al hacer alusión al anticristo lo relaciona con la maldad, con lo más violento y genocida que se puede encontrar en la tierra, y ve al anticristo como una contracara de la doctrina del amor, perdón perdón que predicaba Cristo. Como judío cristiano que era por Nostradamus, era como un tipo de judío ahí converso, medio converso, no sé, para que te pongas a hacer tarot y cosas así de adivinación, no estaba del todo converso, pareciera. Entonces, al hablar del anticristo se refiere al individuo lleno de maldad, déspota y tirano, una persona sin la menor consideración por la vida, un brutal asesino. Me acuerdo cuando estaba leyéndolo el padre Fortea, que él decía que si el ministro, que estaba el ministro de Alemania en la época de Hitler y que lo tenía de de canciller a Hitler, era el catejón de Hitler. Entonces uno dice, hey, también tiene sentido eso como análisis. Así como ahora que vamos a hablar de esto, los tres anticristos de Nostradamus. Bueno, brutal y asesino, sin menor consideración, un déspota tirano, una persona sin la menor consideración por la vida, un brutal asesino. Ok, seguimos leyendo. Nostradamus nos habla de tres anticristos, término que usó para referirse a los tres sujetos más perversos de la historia de acuerdo con sus visiones, en tres épocas diferentes. El primero sería según los expertos del Intercosmos, porque acuérdense que esto es una novela. Napoleón Bonaparte, emperador de Francia entre el siglo XVIII y XIX, y trató de conquistar Europa. El segundo hace referencia a Adolfo Hitler. Al menos eso es lo que se dice, de lo que se interpreta. Habrá alguien que haya encontrado en las profecías de Nostradamus, cuando se habla de esto, algo diferente a Hitler y a Napoleón. Yo me acuerdo cuando veíamos esos documentales de Orson Welles, las profecías de Nostradamus, el hombre que vio el futuro. Están también ahí en YouTube y en muchas páginas donde hay películas antiguas. Entonces él hablaba de esto y de que incluso Hitler hacía promoción con las profecías de Nostradamus para que vieran que era él y que estaba hablando de él, y los de la alianza, los que luchaban contra él, hacían promoción de las profecías de Nostradamus, donde decía que le iban a derrotar, y lanzaban panfletos un tanto propagandísticos, como decirlo. Bueno, Hitler en el siglo XX, líder de la Alemania nazi, formó parte de la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Desde inicios de los años 30 hasta su desaparición en 1945, con su doctrina nacional socialista, produjo un gran holocausto y exterminio de millones de personas, pregonando a los arios como la raza superior y a los no arios como los débiles que deben ser destruidos para purificar a la humanidad. Nos cuenta que el tercer anticristo fue Osama Bin Laden. Bueno, eso no lo dice exactamente Nostradamus, pero en la película aquella esa de Orson Welles decía que lo interpretaban con que eso no dice, es algo que en 1999 y un choque, un rayo, y por eso yo sí lo había leído, porque es muy difícil leer a Nostradamus porque con tantos juegos de palabras no se entiende, no sabe uno de dónde conectarlo ni de dónde calza todo. Es como, acuérdese que él vendía calendarios con horóscopos y eso y se ganaba la vida así. Entonces no lo hacía por amor a Dios, gratis, como dicen. Igual se le pudo haber acusado de herejía y simonía y él se escondía y se cambió el nombre. Por eso se puso Nostradamus. Él no se apellidaba así, recuérdenlo, era Michel de Notre Dame. Pero bueno, esa época, eso pasó con Orson Welles, que ellos interpretaban el futuro como que era un hijo de Mahoma y que iba a haber una guerra. Entonces estamos al entrar el siglo XXI, pero y después la gente seguía interpretando y pensando de
porque era la moda Bin Laden en esa época del siglo, cuando estamos hace 20 años. Y como estaba de moda, lo relacionaron con, sí, ahora sí es el tercer anticristo, nos tramos, ya nos vamos a acabar. O no, entre el siglo XX y XXI. Líder de Al Qaeda, una organización terrorista internacional, él hizo su aparición oficial al mundo el 11 de septiembre del 2001 y que cambió el angustia entre otros. Cambió la angustia entre otros. Cambió el mundo y la angustia entre otros. Creo que sí, sí. Ajá. Bueno, ya casi vamos terminando. Ya no vamos a leer más, pero vamos a terminar a ver qué era el análisis que iba a hacer por aquí. Dame un chance. Espera para buscar algún texto por aquí que espera para no para ver. No, yo creo que sí vamos a ir terminando acá. Vamos a revisar por acá. Espera para ver. Quería ver algo. Hay algo que quisiera revisar. Ajá. Pero para ver si quiero. Ah, sí. Y que cambió el mundo conocido hasta ese día y que desencadenó una guerra contra el terrorismo que duró entre 20 y 30 años. Eso era lo que nos faltaba. Es que este texto aquí se digamos que se tergiversó un poco, se dañó, por eso es una copia muy reciente, de este texto, entonces estaba viendo que faltaba algo y lo que faltaba era eso, que dice Osama Bin Laden entre el siglo XX y XXI, líder de Al Qaeda, una organización terrorista internacional, hizo su aparición oficial al mundo el 11 de septiembre y que cambie aquí está. Ajá. 11 de septiembre del 2001 y que cambió el mundo conocido hasta ese día y se desencadenó una guerra contra el terrorismo que duró entre 20 y 30 años. 20 y 30 años era porque era lo que se decía en lo de la película de Orson Welles, que iba a durar este conflicto de Al Qaeda y después apareció lo del Estado Islámico. Pero no es que no exista ahora, pero ha perdido importancia. Entonces aquí esta versión sí me di cuenta de que hay un pequeño daño ahí. Ajá. Hay un pequeño daño que me di cuenta de que tenía esta versión con respecto a la versión más antigua. Sí, pero lo demás sí ya está bien. Entonces creo que ya, bueno, ya terminamos. Nos alejamos de acá y ya no vamos a leer más. A ver. Ahora sí creo que... Ah, ya vi. Bueno, sí, ya no vamos a leer más, pero es que sí vi que había hacía falta algo. Se me parece que se le corrió un pedacito a este. Entonces, ese pedacito que sigue de la otra página lo vamos a leer de acá para esa página que sigue. Sí, creo que sí. Bueno, ya nos despedimos. Gracias por todo.
Recuerden suscribirse, compartir, comentar, dar me gusta y nos vemos. Ya terminamos. Gracias. Chao, hasta pronto.